como blockchain, como fintech, todas estas cosas trataremos desde aquí, desde Milenio, tocarlas en varios de nuestros foros, en varios de nuestras temáticas. Muchas gracias entonces por ello. Y ahora, a continuación, permítame dar comienzo a un segundo panel con el título de Patrimonio Protegido. Para este panel contaremos con la presencia de José Chabot Chern, quien es CEO de Inmobiliaria Quiero Casa. También contaremos con la presencia de Francisco Oliveros, quien es el CEO de Seguros Sura de México. Por favor, gracias. A Tania Moss, fundadora y diseñadora de la joyería Tania Moss. También a Abraham Blair, director general de Grupo Garabatos, y a Iván Rivas, director general del Centro de Competitividad de México, CCMX por sus siglas. También muchas gracias a Carmen Villegas, quien es vicepresidenta de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Nacional. También para moderar este segundo panel, permítanos continuar con Regina Reyes Heroles. Muchas gracias a todos por seguir aquí presentes y adelante, por favor, Regina. Gracias, Tomás. Gracias a los que nos están acompañando. Envíen sus preguntas. Ahora vamos a hablar de otra cosa, de protección del patrimonio. Ya lo decíamos en el panel anterior, pero la realidad es que los ladrillos es una de las cosas que nos hacen sentir más seguros. Y los ladrillos no solo es la casa en la que vivimos, también es el negocio que tenemos y el negocio que iniciamos. Y en ese sentido, quiero empezar con Iván, porque dentro del Centro de Competitividad de México, quiero que nos cuentes un poquito cómo son las pymes. ¿Cómo son las pymes en México? Y no solo eso, ¿cómo se ve el dueño de la pyme a sí mismo? ¿Cómo se percibe dentro de la importancia de lo que están participando? Porque generan 70% del empleo en el país, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se asumen como generadores de este desarrollo económico? Pues primero que nada, muchas gracias, Regina, por la invitación, a ti y todo Grupo Milenio. Es interesante cómo lo presentabas. ¿Por qué estamos hablando de pymes? ¿Por qué estamos hablando de empresas cuando vamos a hablar de patrimonio? Y creo que esto da mucho paso a hablar de lo que es el Centro de Competitividad de México. El trabajo que hacemos, somos una aceleradora del Consejo Mexicano de Negocios, que dedicamos a trabajar con su cadena de valor. Proveedores y distribuidores, que son micro, pequeñas y medianas empresas, las fortalecemos para que crezcan, para que sean más competitivas, para que sean más productivas. ¿Y cuál es la relación con esta cuestión del patrimonio? Si vemos que el 98.8% de las empresas en México somos pymes, entonces empezamos a ver la magnitud de esto, que generan el 72% del empleo de todo el país, que contribuyen con el 36% del PIB, lo cual no es proporcional el PIB al número de empresas o al valor agregado. Y otro dato, 85% de ellas no mueren a los 2 años. Entonces, los empresarios pymes realmente saben y el día a día los lleva a que son los que están sosteniendo la economía del país. Entonces, cuando empezamos a hablar de patrimonio, cuando empezamos a hablar de lo que ellos tienen, y tiene que ver también con el panel pasado, tiene que ver con cuestión de finanzas personales. Las pymes, los empresarios pymes, tienen que cuidar sus finanzas personales. Claro, muchas veces, desgraciadamente, mezclan la parte de finanzas personales con la parte de patrimonio, con la parte del negocio, y ahí es donde tenemos que empezar poco a poco a separar. Una cosa es el negocio, una cosa es las finanzas personales, pero hay que tener disciplina en ambos. Entonces, otro dato, si me permites, hubo un estudio de McKinsey en 2014 en donde vemos que las grandes empresas crecen 6% en promedio de su productividad anual. Las medianas crecen un 1%, pero las micro y pequeñas empresas reducen 6.5% su productividad. Está habiendo una disparidad muy grande entre las grandes y las medianas y las micro y pequeñas. Entonces ahí creo que es donde en siguientes intervenciones podemos de alguna manera empezar a ver el patrimonio de las pymes y cómo estos empresarios pymes tienen que cuidar ese patrimonio, y la verdad es que lo importante que es hablar de las pymes en un tema de patrimonio. Y gracias nuevamente. Gracias, Iván. Creo que justo esto nos lleva a la siguiente pregunta que tenía para ti, Carmen, porque dentro de Coparmex hay un panorama interesante de empresas que participan, ¿no? Pero una de las cosas que es interesante es la parte de financiamiento, que te toca ver a ti de alguna manera. Es uno de los grandes cocos de las empresas, sobre todo las pymes, el tener acceso a fondos, el conseguirlo y el pensar también de alguna manera en cómo manejar ese financiamiento, ¿no? ¿Cómo afecta esta barrera a la generación o a la creación del patrimonio de la empresa?
Bueno, pues muchísimas gracias, Regina, por la invitación. En Coparmex estamos muy contentos de participar con Grupo Milenio. Y bueno, las cifras que nos acaba de dar Iván son muy relevantes, porque en Coparmex justamente tenemos ese mismo contexto y sabemos que una empresa, para no morir en poco tiempo, necesita financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento le va a permitir mantenerse en el mercado, pero no solamente eso, sino también poder cumplir con sus objetivos a corto y a mediano plazo, y también con el sueño de todo empresario, que es expandirse. Entonces, el tema de financiamiento para Coparmex es muy relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyar a las empresas a que puedan conocer cuáles son las diferentes opciones que hay en el mercado para que ellas puedan acceder a este tipo de financiamiento. No solamente tenemos que enfocarnos al financiamiento bancario, existen también fondos de inversión, existen otras opciones que son muy interesantes para las pymes, para los grandes empresarios, que pueden ser alianzas para poder minimizar costos, que pueden ser opciones creativas, por ejemplo, a través de implementación de patrocinios para que una empresa pueda ver de qué manera puede conseguir, a través del apoyo de otro empresario, apoyo para financiar sus proyectos, pero para poder lograr tener esta capacidad financiera, pues tiene que saber dónde está parado. Entonces, en Coparmex nosotros tenemos la Comisión de Negocios y Financiamiento, que es donde yo estoy participando, donde podemos ofrecerle al empresario capacitación para que sepa cuáles son los vehículos para poder acceder a ese financiamiento. Entonces, eso es parte de siempre cuidando el patrimonio, ¿no? Porque al final es entender que el patrimonio lo tienen que cuidar de alguna manera cuando se pida o no se pida dinero, ¿no? El patrimonio es la propia empresa, entonces si uno no puede cubrir o cuidarlo, de hecho hay varias opciones para cuidar y proteger un negocio. No solamente está el tema de financiamiento que ayuda a crecer el negocio, por ejemplo, de adversidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un empresario sufre daños, por ejemplo, con el terremoto del 19 de septiembre? Que dañó 150,000 casas y entre ellas negocios. Entonces puede contratar un seguro de daños para que puedan apoyarlos ante esa adversidad. Abraham, en el sector de los pymes hay un nicho gigantesco que es el de los restaurantes. Nos encanta salir a comer, creo, porque crecen y crecen y crecen. Pero es un nicho muy interesante que te tocó no solo por experiencia propia, sino también porque fuiste vicepresidente de Canirac, ¿no? Esta cámara que agrupa un poco al gremio y que de alguna manera permite conocerse los unos a otros, incluso aprender de qué es lo que está haciendo el otro. Y quiero que nos cuentes un poquito ¿cómo son los negocios restauranteros en México? ¿No? ¿Cómo se están generando? ¿De qué hacen? ¿En dónde están buscando o cómo están buscando crecer? ¿Y qué tanta planeación financiera hay detrás de estos negocios? Déjame platicar. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias. A ti, a Grupo Milenio. Mira, como bien lo dijeron, existe un nicho pequeño de las cadenas grandes y un nicho enorme de lo que son las pequeñas y las medianas empresas, los microempresarios. Hoy nos damos cuenta que cualquier persona en su casa puede abrir la puerta del garage, sabe cocinar la señora, pone 2 mesas, empieza a dar comida y de alguna manera eso empieza a ser el sustento de su familia. Entonces, nos tenemos que centrar en entender la magnitud. Las finanzas específicamente son llevadas en el día a día. Bien lo dijeron, a veces confundimos el dinero del negocio con el dinero de alguna manera de la familia. Y a veces es importante, yo nací en una pastelería y para mí era muy fácil que si tenía que ir a comprar útiles, llegaba y le decía a mi papá y abría la caja, sacaba el dinero de la pastelería y me daba para que yo fuera a comprar. Entonces, es complejo. Nos damos cuenta también que no hay mucho conocimiento, es empírico. Yo les platico muy rápido, en mi caso yo le vendía pasteles a un restaurante, una cafetería en aquel entonces muy famoso, y me daba cuenta que hacía negocio con mis pasteles. Entonces llegué un día, me senté con el dueño y le dije, oye, ¿me puedes platicar cómo se pagan las propinas? ¿Cómo se hace un café? Yo no tenía idea, yo había nacido en una pastelería, pero jamás había visto cómo se manejaba un restaurante. Yo creo que debemos alentar a la gente, a los empresarios pequeños, que merecen mucho respeto, a que se acerquen a las cámaras, que se acerquen con la gente de experiencia. Yo recuerdo cómo fue mi primer chef. Era una persona que lo conocí en el hospital cuando mi padre estaba enfermo. Fui y le pregunté si me podía venir a ayudar a armar los sándwiches y las ensaladas. Hoy hay universidades, hay escuelas, hay acceso dentro de las cámaras, incluso de Canirac, donde damos capacitación, donde apoyamos a esos pequeños y medianos empresarios
que son la base hoy en día de un país como México. Yo creo que el sector turismo, el sector restaurantero, sin lugar a dudas, es uno de los sectores que más trabajo da a la gente y además requiere mucho menos capacitación. Eso es una gran ventaja que debemos aprovechar. Gracias, Abraham. Tania, justo Carmen ahorita lo mencionó un poco y dijo estar preparados para las adversidades. Y a ti te tocó una adversidad con un huracán en Cozumel, en tu tienda, era la tienda más importante en ese momento, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue el aprendizaje de eso, ¿no? Porque es empírico, tal cual. Sí, totalmente es empírico, porque realmente cuando yo empecé a hacer la joyería y fundé la marca, simple y sencillamente estaba haciendo lo que más me gustaba y así lo llevé adelante. Y cuando de repente tenemos el 70% del negocio en una isla en donde hay 4 de mis tiendas están ahí establecidas y llega un huracán y te limpia todo y de repente pues aunque un seguro sí te paga y reconstruyes y ya no tienes a quién venderle, pues te tienes que reinventar y tienes que ver cómo le haces para salvar lo que sí tienes y lo que sí se quedó. Y tienes que darle una vuelta al 100% al negocio para entender qué es donde fallaste, porque el recargarse tanto en una sola cosa es fallar, es no poder ver las cosas como más abiertas y pues aprender de no dejar como se dice típicamente, todos los huevos en una canasta y decir, bueno, ¿qué es la cosa más importante? Para nosotros fue entender que lo más valioso que teníamos era una marca, un mensaje que le estábamos dando a la gente y trabajar mucho más profundo en eso. Y en eso me identifico totalmente contigo, porque sí son, o sea, no es nada más un producto lo que estás vendiendo, es una experiencia y es una marca. Y entonces cuando te pones a trabajar más en mejorarlo, descubres muchas cosas de ti como persona y también toda la empresa va creciendo y va cambiando. Y más también cómo no volver a caer en lo mismo. Aprendizajes de errores, ¿no? Creo que es un poquito lo que vamos viendo y sobre todo es algo que ya dicen bien y se dice bien, que los errores dentro de las pymes es la única manera de también aprender y que el siguiente, sobre todo en los emprendedores, sea un mejor emprendimiento, ¿no? José, ustedes tienen un marketplace inmobiliario. Que permite ver hasta el proceso de creación de la vivienda y qué queremos y cómo lo necesitamos. Estamos a un año del sismo, ya lo mencionaba ahorita también Carmen, que espero que hayamos aprendido algunas cosas en ese proceso. Pero ¿por qué en el proceso de la vivienda, por qué es tan importante entender bien qué estamos comprando, cómo lo estamos comprando y en qué estamos pensando a largo plazo? Mira, nosotros somos dentro de nuestro grupo tenemos una desarrolladora inmobiliaria que hace vivienda en la Ciudad de México, se llama Quiero Casa. Somos el principal desarrollador de vivienda en la Ciudad de México. Y lo que hemos pensado en muy buena medida, y retomando el comentario de Tania, es que la experiencia al cliente en el proceso de compra de una vivienda también es fundamental. Hoy nos damos cuenta, cuando los clientes compran bienes duraderos, que el cliente verdaderamente se involucra en conocer del producto que va a comprar. Nos toca que el cliente conoce más del producto incluso que algunas personas en nuestra empresa y ese es un gran reto en términos de cómo capacitar a nuestro personal y cómo generar procesos para que nuestro personal verdaderamente pueda asesorar al cliente cuando va a comprar una vivienda. Además, más del 50% de nuestros clientes hoy son millennials y los millennials se meten al internet e investigan de todo. Entonces, en ese sentido, para generar una experiencia valiosa al cliente y para poder darle la información que le queremos dar, hemos innovado muchísimo. Tenemos una experiencia digital 360 grados, todo lo hacemos de manera paperless y digital. El cliente firma un contrato online, se mete a nuestra página de internet y ahí puede conocer su vivienda. Somos la primera inmobiliaria en el mundo que empezó a utilizar recorridos virtuales en donde el cliente puede empezar a conocer su vivienda antes de llegar verdaderamente a verla en un departamento muestra o en una oficina de ventas y en ese sentido ayudamos a que el cliente pueda conocer de mucho mejor manera el producto que va a comprar.
como comentas, en la Ciudad de México tiembla y va a volver a temblar, y los clientes cada vez quieren estar enterados de los riesgos que puede tener una vivienda que van a comprar en términos sísmicos, y preguntan preguntas estructurales como si fueran arquitectos o ingenieros. Preguntan también preguntas que tienen que ver con temas de licencias de construcción, porque se dan cuenta que es muy importante que si van a comprar una vivienda, sobre todo en preventa, o una vivienda que está a punto de terminarse, pueda ser terminada y esté jurídicamente en orden, y todo ello genera un proceso en el que las empresas tenemos que estar mucho más preparadas para darle al cliente lo que busca. Creo que esto nos lleva, Francisco, a algo que es muy interesante, ¿no? Y lo hablábamos desde el panel anterior, que es un cliente que empieza a hacer más preguntas, que empieza a buscar productos o maneras de responder a sus necesidades. Pero creo que se nos olvida normalmente algo, que es cómo vamos a proteger eso que tenemos, ¿no? Cómo vamos a proteger la vivienda en la que vamos a vivir, cómo vamos a proteger el negocio que nos va a dar también la capacidad de seguir viviendo en donde queremos vivir, ¿no? Entonces, en ese círculo, ¿qué pasa? ¿Por qué la penetración del seguro, pensando en estas cosas de producto patrimonial, es tan baja en México? Pues mira, me parece que obedece a varios factores, desde una serie de temas que se han ido heredando a través del tiempo, pero me parece que hay una deuda todavía importante entre el sector asegurador y la sociedad, que disminuya justamente esta suerte de suspicacia que existe entre el mercado y las aseguradoras, ¿no? Que el mercado entienda que efectivamente la industria aseguradora no es una industria de letra chiquita, que paga y que paga siniestros, y que definitivamente está justamente para poder proteger su patrimonio que tantos años le ha costado crear. Me parece que funciona, porque no, Tania exacto, le tocó inventarlo, ¿no? Y al final de cuentas me parece que hay una serie de factores que hay que ir concatenando uno con el otro para justamente robustecer la industria. Me parece que el hecho de tener no solo el patrimonio pues de la casa misma, que al final de cuentas, como se comentaba en el panel anterior, se constituye como el principal de los bienes que buscan las familias mexicanas, y me parece que también es un tema general, pero lo que tiene que ver con la vida misma, con la salud, en general con todos los patrimonios y obviamente con todo lo que tiene que ver con el mercado tan grande y vasto que menciona Iván, de emprendedores y de dueños de empresa, me parece que ahí es fundamental. Es fundamental tener conciencia de la gran responsabilidad que como industria tenemos para que justamente este país pueda seguir avanzando, por un lado, y por el otro, me parece que es también fundamental tener mucha, pues también igual, lo mismo, conciencia de que lo que estamos cubriendo justamente son los motores de crecimiento de este país. Yo creo que uno de los temas, y regresando a tu pregunta inicial, se van a allanar justamente cuando entendamos que me parece que es un camino que se ha ido completando a través del tiempo, que cuando estamos hablando de emprendedores y cuando estamos hablando de dueños de negocios, estamos hablando de un sector y un actor de la economía completamente diferente, y que hay que tratarlo de tal manera, y que hay que asesorarlo, que hay que cuidarlo, que hay que acompañarlo, y que sobre todo hay que darle sostenibilidad en el futuro. Y pensar a largo plazo, Totalmente. que eso es algo que se nos puede ir, ¿no? José, quiero regresar contigo porque creo que ustedes están en ese proceso de compra, ¿no? Como ya dijimos, de uno de los bienes que tenemos más cerca del corazón, que puede ser nuestra casa. Pero cuando estamos buscando la casa de nuestros sueños, podemos hacer muchas preguntas, como ya decías. ¿Cuántas personas les preguntan sobre cómo proteger este bien que están adquiriendo? Fíjate que a partir del sismo, el porcentaje de personas que nos preguntan sobre la calidad estructural del inmueble y que cuestionan verdaderamente el tema, o se acercan con un amigo, primo o familiar que es arquitecto o ingeniero, cada vez es mayor. Muy pocos preguntan cómo puedo proteger la vivienda posterior a la compra. Sin embargo, quienes compran con crédito hipotecario, ya sea de Infonavit, de Foviste o de la banca, tienen un seguro pegado a la compra de su vivienda. Quienes compran de contado usualmente no la aseguran y no están acostumbrados a asegurar la vivienda. Entonces, la respuesta es que todavía ese principio de asegurar los riesgos y de mitigar los riesgos cuando uno adquiere una vivienda
no es algo que comúnmente se utiliza, como por ejemplo se podría utilizar en la compra de un auto, ¿no? En donde sí la gente ve el riesgo mucho más cercano y lo asegura más fácil. Pero tampoco, porque son creo que 3 de cada 10 autos los que están asegurados, y la vida tampoco, porque creo que es 2 de cada 10. Entonces, en el tercer año la cifra baja a 5% de los autos. Es que es un tema... Y ahorita tenemos el sismo relativamente reciente. Yo platicaba con algunos amigos chilenos y me decían, bueno, en Chile tenemos un temblor importante a cada 5 o 10 años. Entonces siempre está en la mente de las personas el hecho de que puede venir otro sismo, y la cultura de prevención es mucho mayor. La verdad de las cosas es que en México tuvimos el sismo el año pasado, tuvimos el anterior que fue de un impacto importante en 1985, y el hecho de que no tengamos sismos fuertes tan seguido, pero estamos en una ciudad en la que sabemos que va a temblar, nos provoca el que no nos recordemos tan constantemente el que tenemos que asegurar nuestros bienes y el que tenemos que cuidar esos temas que son bien importantes. Incluso yo te diría que hay muchos riesgos que tienen las personas que compran una vivienda que no los ven antes de tomar la decisión de compra de una vivienda. Si van a comprar en preventa, verdaderamente es importante que se cuestionen quién es el desarrollador al que le están comprando, quién es la empresa, si la empresa tiene la solvencia financiera para terminar el proyecto, si tiene las licencias normativamente y con los vecinos está en orden. Entonces, muchas veces las personas no se cuestionan los riesgos importantes que hay detrás de una compra como una vivienda, y verdaderamente el que se cuestionen esos temas, licencias, seguros, el tema estructural y la calidad estructural del inmueble son temas bien importantes. Creo que justo esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta que tenía contigo, Francisco. Pensando en las opciones que existen para protección, primero de casa y después de la pyme, ¿por qué tenemos que tenerlas? O sea, ¿cómo nos vas a convencer de que tenemos que proteger nuestro patrimonio? Que además no entiendo por qué nos tendría que convencer, ¿verdad? Pero ¿cómo convences a que protejamos lo que tenemos y lo que hemos generado? Mira, a mí me parece que hay temas muy evidentes, Regina. A ver, efectivamente, vivimos en un país catastrófico, eso es un hecho, no solo la ciudad, el país entero, donde efectivamente estamos parados en una cantidad importante de fallas y de placas tectónicas, pero se nos olvida que donde no tiembla se inunda, y donde no se inunda cae el huracán, y si no tenemos una criminalidad importante. O sea, me parece que estamos expuestos a una serie de calamidades como mexicanos bien importantes. El tema es que tenemos una proclividad al manejo del riesgo bastante fuerte. O sea, va a temblar, va a volver a temblar, y efectivamente va a ser un terremoto importante, y no es que uno quiera ser alarmista, o sea, es un hecho, y no lo digo yo, lo dice la UNAM, lo dice, vamos, todos los geólogos, porque al final de cuentas hay una acumulación de energía muy importante en una placa cerca de Oaxaca. Nos va a pegar, y nos va a pegar muy fuerte. El tema es cómo vamos a estar preparados para enfrentar esa calamidad. Me parece que viene muy de la mano al involucramiento que debemos de tener como individuos para la protección de nuestro patrimonio. Si bien el automóvil se convierte en un tema medio, muy como relevante dentro del mercado, pero es por su obviedad y porque al final de cuentas las financieras te lo piden. Después del tercer año cae otra vez. Incluso los mismos créditos hipotecarios, es importante cuando la gente se acerca a pedir el crédito, muchos de los créditos lo que hacen es cubrir el saldo insoluto del banco, no así lo que ya llevan pagados y su enganche. Sí. Entonces, me parece que lo que toca es un involucramiento para ver qué es lo que estamos cubriendo, cómo lo estamos protegiendo, acercarse con una aseguradora, acercarse con un agente de seguros, un profesional del gremio, que pueda de una manera u otra acompañarlos dentro del proceso y hacer una adquisición buena. Tanto en casa habitación, definitivamente, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, como también viene siendo la industria, porque también hay otra serie de exposiciones, no solo que tienen que ver con temas de terremoto o temas de la naturaleza. A ver, me parece que hay una situación, la ley está cambiando, hay temas de fraudes, hay temas de clonación de cuentas, o sea, hay una serie de exposiciones muy nuevas que se van generando, que a final de cuentas lo que tenemos que tener es conciencia de que existen y cómo las podemos proteger, no pensando que porque somos un emprendedor o porque somos un dueño de negocio no estamos expuestos. Me parece que somos los más expuestos. Sí, aceptar el riesgo, ¿no? De alguna manera. Tania, tu negocio es tu patrimonio, ¿no? No sé si te diste cuenta con suficientemente tiempo, supongo que sí, porque ya lo tenías protegido y sabías qué es lo que estabas haciendo, y tu esposo te ayuda en la parte financiera y lo hemos platicado, ¿no? Que, digamos, había un asesoramiento en ese sentido. No me ayuda, es mi socio. Es tu socio. Bueno, pero, sí. pero vamos, sí. No, pero tenías a alguien que
contigo sabía cuáles eran esos riesgos que estaban tomando, tanto que de alguna manera pues estaban preparados. Pero ¿en qué momento te das cuenta que es ese patrimonio que estás generando? Ahorita hablabas de una marca, pero creo que desde antes, de qué es tu patrimonio y de qué eso es lo que estás generando también para después. O sea, es largo plazo y es generaciones. Es todo un concepto global, porque de entrada, desde el primer momento en el que me di cuenta que podía yo construir algo, hacer una pieza, digamos, de joyería y poderla vender y de ahí tener dinero para hacer más, entonces empecé a entender pues la dinámica de poder ganar dinero y poder ahorrar para poder expanderme. Inclusive pues, todo mi negocio ha crecido orgánicamente y es una situación en donde nos apalancamos nosotros mismos hasta ahorita. Claro que existen otras dinámicas donde puedes tener préstamos, etcétera, y crecer de otras formas. Hasta este momento ha sido totalmente orgánico y bueno, pues en ese momento es cuando decimos tenemos que tener sobre todo a partir de lo del huracán, dijimos, bueno, tenemos que tener un patrimonio aparte que no tenga que ver con lo que es las tiendas, porque si no, pues cuando algo va mal, pues, pierdes todo. Y lo que quieres es pensar en que tienes unos hijos y que quieres dejarles un legado. Y pues a nivel global, el legado también es lo que estoy dejando para México y una marca que es 100% mexicana y que habla sobre lo que se hace en México. Que eso ya es un poco más profundo, es menos económico, porque no es tan tangible, pero a la hora de la hora eso es lo que quiero que me sobreviva. Y pues sí, es como lo vamos construyendo. Pero creo que justo tocas un tema muy importante, que es cuando asumimos, ¿no?, que lo que tenemos es parte de ese patrimonio, no solo nuestro, sino que estamos generando algo para todas las familias que trabajan en la pyme, para el sector, para la ciudad en la que está localizado el lugar. Entonces también empezamos a tener quizá, o podríamos empezar a tener quizá una noción, ¿no?, del tamaño que es tener un negocio y de cómo aporta. Una responsabilidad, claro. Y tienes muchas familias que dependen de ti y entonces tomas las diferentes pasos como para no caer y que toda esta gente que depende de ti pues no esté frágil y te aseguras de diferentes formas para que entonces no te puedas caer. Que es durísimo, la verdad, ¿no? También, o sea, es una responsabilidad importante. Abraham, como negocio familiar que son, ¿no?, y que han ido creciendo, ¿qué es para ustedes crear patrimonio? ¿Cómo lo lograron? ¿Y en dónde entra la parte de protección? O sea, ¿en qué momento dijeron, ok, creo que estamos creciendo y es momento de buscar cómo proteger esto que estamos generando? Déjame platicarte desde la perspectiva del negocio y en algún otro momento a título personal. En el caso de los negocios, yo creo definitivamente que cuando tienes una unidad, pues es todo. Empiezas a diversificar y empiezas a tener más unidades. Tenemos una responsabilidad como empresarios. Yo siempre les platico que yo me tengo que absorber un poco, abstraer del negocio y verlos de una perspectiva muy amplia. Necesitamos, por ejemplo, cuidar la marca. Hoy que hay una marca hay que asegurarla, hay que cuidarla. Cuidar a tu personal, a los colaboradores. De alguna manera hoy entendemos que las recetas, de alguna manera la propiedad intelectual tiene un valor muy importante. La parte financiera, desde la perspectiva del manejo del flujo, cómo manejar los dineros, tener que tener una empresa que utilice, por ejemplo, camiones blindados para manejo del dinero, las cuentas, por ejemplo, que tengas cuentas separadas donde no tengas todo el dinero en una sola cuenta. Hoy existen verificaciones, por ejemplo, de 2 pasos, que mucha gente las tiene en el acceso de sus teléfonos, pero que no las utiliza. Pues me parece que es importante que se metan, que empiecen a entender, a estudiar, porque me pasó a mí hoy, tuve una notificación de una de las tarjetas y querían hacer un fraude. Inmediatamente recibí la notificación, estaba obviamente alineado, hablé y en ese momento se canceló la tarjeta. Lo mismo pasa en el caso de los negocios. El orden de ahorrar, por ejemplo. Las personas de repente me dicen, bueno, es que no me alcanza para ahorrar. Les digo, en mi caso es al revés. Yo siempre primero ahorré y después gasté. Eso de alguna manera es algo inherente en mí. Y ahí es donde puedes, como bien dice Tania, tomar las oportunidades cuando estas llegan.
Entonces, hay muchos aspectos. No voy a hablar de seguros, es obvio que hay que asegurar. La gente dice, bueno, es que es un gasto. No, a mí me parece que es una inversión. Y me ha llegado a preguntar a la gente, oye, ¿y para qué te aseguras? Para no usarlo. Precisamente para eso. Pero cuando lo requieres, ahí está. Y definitivamente hace una gran diferencia. Y agradeces, ¿no? También definitivamente. Un poco que lo tenías, ¿no? Iván, en la parte de competitividad es interesante, ¿no? Porque tenemos que entender de alguna manera que forma parte de, digamos, el negocio y de lo que estamos generando, ¿no? ¿Por qué es importante de alguna manera entender esta competitividad como dueño de una empresa, de dónde estamos, de por qué nos pusimos en un lugar, de con quiénes son las personas o los negocios que están alrededor de nosotros? ¿Y cuál es la diferencia que notan en las pymes que contemplan de alguna manera la protección, aquellas que no, en términos de qué tanto logran ser competitivas? La palabra competitividad yo creo que se ha usado demasiado, se ha hablado demasiado, pero a mí me gusta simplificarla. Con lo que tienes, cómo puedes hacer más cosas, cómo puedes ganar más dinero, cómo puedes tener más utilidad. Y una de las cosas que estabas tocando es bien importante. La encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las pymes, la ENAPROCE del INEGI, que a propósito del INEGI para nosotros es una institución que nos ayuda a tomar muchas decisiones, nos dice que 89% de las microempresas no tuvo acceso a financiamiento. Voy a regresar un poquito al tema de financiamiento y regreso al de la parte de competitividad y a la parte de cobertura. Entonces, 89% de las empresas no tuvo acceso, de las microempresas no tuvo acceso a financiamiento. Y tiene que ver con lo que estamos diciendo. 1, que no saben. 2, que no están listos. O 3, que creen que es muy caro. 66% de las pymes, de las micro principalmente, no aceptaron crédito porque decían que está muy caro. En México solo el 29% de las pymes están financiadas de alguna manera formalmente, comparado con el 45% en el resto del país. Entonces, en el resto de Latinoamérica, perdón. Entonces, voy a ir un poquito a los temas que estamos platicando porque son muy interesantes. Decías, es que tenemos que buscar nuevas formas de financiar a las empresas en general. En el 2012 me acuerdo que un buen amigo, Manuel Molano, me decía, las pymes en México van a cambiar cuando se puedan fondear por equity. Primero me pregunté yo qué era equity y lo googleé, porque yo estudié políticas públicas, no soy MBA como la mayoría de aquí. Entonces ya entendí y le dije, esto es imposible. Y después de 6 años ya tenemos 8 empresas fondeadas con equity. El chiste es poco a poco, como ibas diciendo, mi estimado Abraham, irlas llevando de la mano. También mencionaste algo muy importante, respeto a las empresas. Realmente se lo digo a los empresarios pymes que están con nosotros, para mí son mis héroes. Porque realmente ponen su prestigio, su reputación, su vida como nadie, sin ayuda de nadie. Realmente para mí los empresarios pyme son superhéroes, son los superhéroes de este país. Tania, todos los huevos en una canasta es muy riesgoso. Lo que nosotros ayudamos es que las pymes abran. Y es riesgoso para las grandes empresas y para las pymes. Entonces hay que abrir eso. Aprender de los errores. Finalmente, uno de los diplomados que nosotros tenemos se llama Empresario, en donde las grandes empresas comparten sus mejores prácticas. De qué hicieron bien, pero también qué hicieron mal. Y finalmente, algo que es bien importante y que yo creo que en el CSMX no lo habíamos contemplado, Francisco, me convenciste, tenemos que acercar las pymes a ese tipo de protección. Tenemos que empezar a ponerles sobre la mesa cuáles son las opciones, que se informen, que tengan esa información y que ellos tomen la decisión. Gracias, Iván. Carmen, regresando a la parte de financiamiento un poco, porque ya lo volvió a tocar ahora Iván, pero cuando uno pide financiamiento para el negocio, ¿cómo estamos ayudando a la generación de patrimonio? Porque de alguna manera estamos diciendo, ¿no? Tomamos la decisión de usar lo que tenemos de regreso del negocio o solicitarlo. Entonces, ¿cómo funciona esa decisión? ¿Y qué es lo que ustedes ven también en Coparmex que funciona mejor? Bueno, pues lo que nosotros buscamos es de que las empresas puedan expandirse y para ello tienen que buscar financiamiento. Pero también algo que nosotros les pedimos es que no cometan errores al momento de pedir financiamiento, porque muchas veces ni siquiera saben dónde están parados. ¿A qué me refiero? Que a veces llegan a Coparmex o llegan a alguna institución financiera donde piden un financiamiento
pero ni siquiera tienen armado un plan de negocios para saber qué quieren, cuánto quieren, qué van a invertir. Proyecciones. Y esa proyección no la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pues, se pueden ir a la bancarrota porque pueden obtener un financiamiento del cual nunca van a saber cómo utilizarlo. Y la otra, pues es que nosotros en Coparmex les pedimos que no solamente vayan acompañados de un plan de negocios, sino que también manejen el nuevo término que se está utilizando mucho en el sector empresarial, que es el de gobierno corporativo. Hay que saber cómo hacer las cosas, tener procedimientos y saber de qué manera vamos a hacer que nuestro negocio sea exitoso, pero con un plan. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera tenemos un consejo directivo, muchas veces inicia el dueño de una empresa sin tener el conocimiento de cómo utilizar un consejo que pueda asesorarlos para que puedan tener un crecimiento óptimo. Otro de los errores que tienen los empresarios o los emprendedores al momento de solicitar un financiamiento es que tocan una sola puerta. Entonces, existen más de 40 entidades financieras, existen más de 100 fondos de inversión y no se tienen que conformar con una sola opción. Otro es el que se endeudan más de lo que deben. ¿A qué se refiere esto? Que cuando uno pide un crédito, tiene que cuidar que sea menor al 30% de sus utilidades para que puedan pagar el crédito que piden por los intereses que se generan. Otro de los errores que cometen los empresarios o emprendedores, sobre todo las pymes, es el plazo. El plazo de un crédito tiene que ser mayor a lo que se está proyectando como retorno de inversión. Entonces, también ese es un punto relevante. Otro tema que también para nosotros es muy importante, la falta de seriedad. Cuando alguien va a una institución financiera a solicitar un crédito, muchas veces se entrega en partes la proyección o la necesidad que tienen para la información. Eso hace que la entidad financiera dude sobre la seriedad y compromiso del negocio. Entonces, muchas veces les llegan el acceso a financiamiento por ese tipo de debilidad que puede tener el empresario. También hay quienes piden créditos y no se fijan en el tipo de cambio. Hay quienes prefieren hacer también inversiones en dólares o solicitar créditos con una tasa que no cuidan cómo va a ser el tipo de cambio y también eso los puede llevar a un declive importante. Y lo que ya se ha mencionado mucho es el de mezclar el crédito empresarial con toda la parte personal. Como también en el panel anterior se mencionó, eso de conquistar a la novia es muy peligroso porque puede llevar a la bancarrota. Entonces sí hay que cuidar bien el recurso que se obtiene para la empresa, tiene que ser para la empresa, no hay de otra. Otro tema importante que nosotros en Coparmex también pedimos mucho es que las empresas sean formales. Eso le va a dar mucha certidumbre, muchas veces desconocen de todos los beneficios que pueden obtener al ser una entidad formal, ¿no? O sea, siendo una persona física con actividad empresarial o moral. Y bueno, también hay quienes no saben de cuáles son sus fechas de corte. Es muy peligroso pagar el último día. A veces también puede haber eventualidades. El banco no nos perdona si hubo un terremoto y ya no pudimos pagar. Entonces también hay que tener bien claro, ¿no? Cuáles son las condiciones que se deben de. Yo quiero hacer un complemento a lo que estás planteando y voltear ahora la percepción. Les voy a contar una anécdota muy rápida. Tenía yo una persona que trabajaba con nosotros, él era chofer, y de alguna manera tenía que hacer compras, pues le entregaban el dinero en efectivo, iba a hacer compras. Pasó el tiempo, y de repente un día, a las 6:15 de la mañana, tengo una llamada en mi casa particular. Levanto el teléfono, hablamos de la institución tal, no la voy a balconear, soy respetuoso. Sí, a sus órdenes, señor tal, sí. Oiga, mire, está usted aquí como fiador o que relacionado con el crédito o con la tarjeta del señor tal. Dije, ¿del señor tal? ¿El señor tal tiene una tarjeta de esta institución? Sí, señor, y debe tanto. Dije, mire, con todo respeto, vamos, déjeme revisar de qué se trata, pues no tengo idea. Obviamente llegué a la oficina, lo mandé traer, lo paré, le dije, oye, ¿qué está pasando? Primero que nada, ¿de dónde tienes tú una tarjeta de estas? No, me la dieron, etcétera, etcétera. ¿Qué hacía? Se le hizo muy fácil agarrar el dinero en efectivo que le daban para las compras, usar la tarjeta.
El único detalle cuando se la dieron es que no le explicaron que la tenía que pagar. Aquí yo también quiero dejar muy clara la corresponsabilidad de las instituciones financieras. Señores, el dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas, no el fin primario. Y de alguna manera a él le causaron un problema que pudo haber derivado en perder lo poco que tenía, haber llegado a la cárcel o lo que fuera. De alguna manera resolví el problema, etcétera, etcétera, y a partir de entonces he tratado de explicarle a mis colaboradores y a la gente que trabaja con nosotros que tengan mucho cuidado. Definitivamente la tarjeta de crédito a nivel personal es una herramienta maravillosa. Lo único es que, como bien dices, no todo mundo entiende el alcance. Entonces creo que es importante explicárselo a la gente y dejarlo muy claro para evitar que mucha gente tenga problemas. Perdón. No, creo que querías también completar algo. Sí, ¿no? un poquito, no respondí a ciencia cierta lo que me hablabas de competitividad. Y es algo que me gustaría profundizar porque la parte de competitividad no está tan difícil. Nosotros hemos mandado 90 pymes a Japón a aprender el Toyota Production System con una institución del gobierno japonés que se llama OTS. Hay igual esos tipos de alguna manera de programas para Alemania, para Estados Unidos. La parte de competitividad es algo que podemos aprender del exterior, pero algo muy importante que me gustaría aclarar y que ahorita estoy platicando, porque muchos datos de los que di son de que las pymes mexicanas o las empresas mexicanas no están al nivel de otras pymes del mundo. Y aquí hay dos cosas interesantes. La semana pasada estábamos en el Banco Mundial con el Chief Economist William Maloney y le explicamos nuestro modelo de pymes. Me decía, bueno, ¿quién usaste? ¿A Singapur? ¿A Alemania? ¿Quién? No, pues fue algo que se nos ocurrió sobre la marcha y realmente se quedó maravillado. Aquí quiero empezar un poquito a hablar bien de México. Tenemos que empezar nosotros mismos a hablar bien de México. Si queremos vender a nuestro país al exterior, primero convencernos nosotros de lo grande que es nuestro país. Hablar bien de México. Roberto Hernández, otro gurú de la manufactura esbelta mexicano, que hizo a varias empresas mexicanas ganar el Shingle Prize, que es el premio más prestigioso de manufactura esbelta a nivel mundial, decía, los mejores líneas, los mejores trabajadores son los mexicanos. Entonces, primero hay que creérnoslas y después salir, demostrarlo y realmente creer en México. Somos muy competitivos, somos muy productivos, necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina financiera, necesitamos disciplina en la parte de riesgos, necesitamos disciplina en general en nuestra vida. Pero una vez que creamos en esto, que nos convenzamos de esto y que nosotros empezamos a hablar bien de México, vamos a empezar a cambiar realmente cómo está fluyendo todo lo que somos. Porque lo vimos en el panel pasado, tenemos fintech increíbles, tenemos artistas, diseñadoras increíbles, tenemos grandes restaurantes, grandes chefs, pero a veces nosotros mismos somos los que nos estamos criticando. Y entonces los invito en el foro, a los compañeros que estamos aquí, con gobierno, sin gobierno, a pesar del gobierno. Vamos a empezar a hablar bien nosotros de México. Gracias, Iván. Vamos a las preguntas de redes sociales para ver qué les tienen para ustedes por ahí. Muy bien. Bien, aquí una pregunta interesante y larga, pero hay que entenderla bien desde lo que dice. ¿Qué está haciendo el mercado asegurador en cuanto a la gestión de tendencias y riesgos en favor de la protección del patrimonio de todos los mexicanos? ¿Hay algo que se esté haciendo en este sentido? Bueno, me parece que es una gran pregunta. La verdad es que como aseguradoras tenemos que entender que ya no es solamente el mero pago del siniestro lo que tenemos que buscar. O sea, uno no llega y se forma en el restaurante, pide unas galletas, se las entregan y abraza a la cajera. No, pues pagué unas galletas, me las dieron y listo. ¿Sabes? Pero me parece que el mero pago del siniestro empieza a ser un tema ya dado. Entonces, me parece que como industria aseguradora lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar a proveer de diferentes herramientas para que el mercado empiece a llegarse de diferentes insumos que le generen inteligencia de mercado para que pueda tomar diferentes decisiones. Ilustro esto como un ejemplo. Por ejemplo, nosotros pues, vivimos en riesgos y justamente con todo este tema geológico y de inundaciones y demás hemos modelado nuestro propio tema de
Geosura, que es básicamente un mapa de riesgos del país, donde podemos ir viendo cada una de las exposiciones que tenemos, dónde van pasando, si hay una falla, no hay una falla. Podemos llegar con un empresario y decir, oye, si quieres poner una planta en este lugar, te recomendamos no, tienes exposición a terremoto, tienes exposición a inundación. Y lo que originalmente se creó como una suerte de mapa de riesgos de la naturaleza, de repente con las iteraciones lo empezamos a otorgar a, por ejemplo, SOFIPOS. O SOFIPOS que tienen una cantidad importante de transacciones donde podemos incluso mapear la calidad de sus créditos correlacionados con sus competidores, correlacionados con los vecindarios donde viven, correlacionados con un montón de agentes económicos que estamos ahí otorgando nosotros, pues mapas de riesgos integrales, completos. Y es como, por ejemplo, poner un poquito de lo que la industria aseguradora ha venido trayendo a la mesa desde tiempo atrás, que es la estadística de riesgos, poderla materializar en temas mucho más tangibles. Eso es, desde nuestra perspectiva, poder materializar una tendencia. Observar las tendencias, ver qué es lo que está pasando con la hiperconectividad, ver qué es lo que está pasando con los mercados y empezar a generar ya no productos, sino soluciones y la generación también de ecosistemas que coordinen también a pequeñas y medianas empresas de manera tal que podamos dar muchísimo más valor a nuestros clientes. Y que respondan a las necesidades de Total. una circunstancia particular, ¿no? Y única, de alguna manera. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Por acá hay varias. Mira, un poquito yo creo para Tania, para José, para Abraham. Dice, a la hora de emprender un negocio, ¿cuáles son los errores más comunes en términos de finanzas y sobre todo cómo poder evitarlos? ¿Quién quiere empezar? A los tres. Pues yo creo que Carmen dio varios puntos que son bien importantes en el momento en el que alguien apalanca su negocio, ¿no? Pero verdaderamente el cuidar cuando vas a tomar financiamiento para tu negocio, el que las fuentes de dónde va a venir el dinero y el uso para el cual lo vas a utilizar estén calzadas y eso te permita que en el momento en el que vas a recuperar el dinero lo pagues es fundamental. La disciplina financiera que comentaste, Carmen, es fundamental, de usar el dinero solamente para eso y tener una fuente de repago muy clara. Nosotros en nuestro grupo, además de Quiero Casa y el desarrollo de vivienda, participamos en una financiera que da crédito inmobiliario y crédito hipotecario y le damos crédito a más de 120 grupos desarrolladores pequeños y medianos en varias ciudades del país para que hagan sus proyectos inmobiliarios. Y lo que nos encanta de cómo estructuramos los créditos para la construcción de proyectos inmobiliarios es que le vamos dando el dinero al desarrollador o al constructor del proyecto conforme va avanzando en el proceso de la construcción de su proyecto y le vamos cobrando conforme va vendiendo cada una de las viviendas. Entonces lo ayudamos a administrar de manera muy efectiva y de manera muy eficiente su proyecto. Muchas veces los bancos, los financiamientos que dan de líneas de crédito son líneas en donde le dan la línea a la empresa y se olvidan. Y ese tipo de financiamientos son delicados si no se utilizan específicamente para el objetivo que se tienen que utilizar. Entonces, ese tipo de disciplina financiera es muy importante siempre ver los indicadores financieros que son importantes para el negocio, tener en caja el dinero suficiente para afrontar potenciales eventualidades. Los seguros, finalmente es importante asegurar las cosas que tienes que asegurar en el negocio, pero a veces tardas un poco en cobrar un seguro, dependiendo del tipo de siniestro que sea, y es importante tener la solvencia financiera para que el negocio pueda continuar, ¿no? Entonces, hay ratios financieros que son del libro de texto de finanzas, que abriendo un libro de texto, acercándose con las cámaras gremiales, uno puede entender cuáles son los ratios importantes que tiene que cuidar en un negocio. Y a mí hay un valor que me gustaría añadir que no es tan duro como algo financiero, pero es la gente con la que te rodeas. ¿Okay? Tus socios potenciales o bien la gente con la que vas a empezar a trabajar y a construir, que sea gente que realmente, por un lado, te complemente y por otro lado, también te genere confianza. Porque, pues sí, tristemente se oyen de muchos fraudes, se oyen de muchas cosas que pasan y luego eso te puede perder todo tu plan de negocios. Entonces, tenerlo muy, muy cuidado y ver que te complemente esa persona o esas personas para construir más rápido. Hay algo muy importante.
tú estás platicando de medianas y obviamente quizás un poco más grandes empresas. Pero déjenme hablar un poquito de las micro y las pequeñas, que son estas personas que empiezan y que desafortunadamente no tienen un estudio o una estructura. Yo cuando empecé Garabatos, por ejemplo, yo tenía sobres para cada uno de los gastos y lo primero que hacía era poner exactamente cuánto necesitaban cada uno de los sobres para tener cubierto el dinero y poder afrontar. Esa parte es un orden que estoy cierto que va a ayudar a la gente, si lo lleva, a tener mucho más tranquilidad. ¿Qué es lo que nos pasa? Otra vez, como estamos mezclando muchas cosas, pues simplemente no conozco lo que es un inventario, no conozco lo que es un control, no conozco lo que es nada. Simplemente es, me entra un peso, tengo que pagar un peso, o tengo que pagar 1.20, agarro 20 del día de hoy, ya mañana me quedaron 80, pero no importa. Yo creo que es muy importante que la gente se tome un momento, trate de entender cómo hacer sus cuentas y llevar un poquito más de orden. La clave es, definitivo, nunca gastes más de lo que ingreses. Sí. Se suena muy fácil, pero creo no que es. Es muy importante considerar, Avi, que un ingreso no es un crédito. es obvio. Hay que Esa es la cuidar otra, verdaderamente definitivamente. el pensar que si uno está tomando un crédito tiene que ser para una actividad productiva del negocio y para generar más, ¿no? Correcto. Y esto siento que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no?, de educación financiera. Yo quiero, la verdad, aplaudir un esfuerzo que se está haciendo con Amafore, donde ya están haciendo un plan piloto para que las escuelas primarias y secundarias puedan meter una asignatura de educación financiera. Eso es bastante valioso porque ya desde ahorita el 20% de las escuelas que tenían opción a elegir una asignatura dijeron, queremos educación financiera porque los padres de familia y los maestros están preocupados por cómo estos niños van a empezar a manejar las finanzas en un futuro. Entonces, esto también es algo que es importante. Los negocios son manejados por personas y si las personas no tienen conocimiento de educación financiera, es muy difícil que puedan llevar a tener éxito, ¿no?, en sus empresas. Creo que quedan varias preguntas, pero se las voy a dejar de tarea porque se nos va a ir el tiempo y tenemos que acabar. Creo que hemos hablado de una cosa que es muy importante, que es la información a la que tenemos acceso, ¿no? Informarnos, saber que hay lugares a donde podemos ir a pedir ayuda, que hay cámaras, que hay información que existe que nos va a permitir tomar mejores decisiones en esto, también tanto como en la parte de finanzas personales que hablábamos antes. Una de las cosas también es este tema de la corresponsabilidad. Somos responsables como usuarios de productos financieros de lo que sea que estemos haciendo, de pedir el crédito de la empresa, de contratar un seguro, de pedir una tarjeta, lo que sea que hagamos al final, tenemos también que entender que somos nosotros responsables de esas decisiones y de esas firmas que estamos poniendo, ¿no? Y quizá la última pregunta que lanzaría, que es esta parte de dónde está ese reto de corresponsabilidad de las instituciones financieras un poco para ayudar y acercar estos productos finalmente y que entendamos de alguna manera cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer o generar un mejor patrimonio sabiendo utilizar estas cosas que sí existen y que tenemos que acercarnos a ellas. Yo creo que para nosotros el gran reto es cómo le vamos a hacer para cuidar a aquella parte de la población más desfavorecida. Al final de cuentas tenemos una población grandemente con ingresos bajos que me parece que fuera del asistencialismo político está desatendida y hay que definitivamente meternos ahí. ¿Cómo? Con productos mucho más a la medida, que paguen muchos siniestros. O sea, lo importante es que verdaderamente el flujo de los siniestros sea importante y que sea muy sencillo el pago de los mismos. Me parece que esto se logra a través de canales de distribución, los tradicionales, como son los intermediarios, los agentes de seguros, que hay muchos muy profesionales, pero por otro lado también hay que allanar diferentes plataformas. Me parece que el tema de las cámaras es fundamental para poder ingresar también a los dueños de pequeña y mediana empresa, pero también, insisto, la generación de productos y de soluciones para llegar a aquellos mercados más marginados, a lo mejor no solo en ingresos, sino geográficamente. Hay que entender que la realidad de nuestro país también está tremendamente atomizada. Entonces, si no tienes un producto lo suficientemente eficiente que llegue de manera adecuada, pues el mismo producto puede encarecerse solamente desde llegar, antes de pagar el siniestro ya está caro, ¿me explicó? Entonces, me parece que hay que atender esa parte, la simplicidad del producto mismo, me parece que no hay que, tiene que ser un lenguaje mucho más coloquial el que nosotros tenemos que hacer para que el asegurado le entienda qué está cubierto, cómo está cubierto y listo, que pueda ser mucho más sencillo, precios mucho más fáciles, entendiendo
que las realidades de los productos varían de zona geográfica a zona geográfica y que los mismos productos van a tener que variar en función de la necesidad de cada persona. Cada persona tiene necesidades diferentes, cada segmento de la población tiene necesidades diferentes, cada zona geográfica del país tiene necesidades diferentes. Entonces, por lo mismo, es una realidad, hay que tomarla, hay que definitivamente darle la vuelta y definitivamente incrementar la penetración por lo menos de lo que tiene que ver con el mercado asegurador y en general la bancarización de México. Creo que hay varias cosas que tocamos hoy. Una es disciplina, otra es orden, la otra es corresponsabilidad, la otra es también aprender a tomar decisiones financieras con algún tipo de asesoría, buscarla, porque somos nosotros los que los estamos usando. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy en redes sociales. Mándennos sus preguntas y prometo que se las vamos a mandar a los panelistas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente foro y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Perdón, pero se nos acabaron el tiempo.